¿Cómo andan amantes de la filosofía? Tenemos que entonces retomar nuestro tema y pensar la diferencia entre Platón y Aristóteles, una diferencia que muchos han intentado decir que se trataba en la mera cuestión de la trascendencia de las ideas de Platón y en la inmanencia de las ideas de Aristóteles, como si fueran dos opuestos a la manera en que también se dijeron que eran dos opuestos Parménides y Heráclito. Ciertamente que son distintos los pensamientos, pero en algo esos pensamientos, sobre todo en estos dos, donde uno fue discípulo del otro, tienen un mismo punto de partida. Por lo tanto, no podemos decir que son jugadores de equipos opuestos con ideas totalmente diversas. Vayamos entonces a profundizar y a matizar algunas cuestiones como para poder tener una comprensión más acabada, más profunda, más realista del pensamiento de Aristóteles. Me voy a achicar nuevamente como para que ustedes me puedan ver y vamos a seguir pensando algunas cuestiones básicas. Evitemos caer entonces en el pensamiento de Platón y Aristóteles como si fueran opuestos con respecto a la trascendencia y a la inmanencia de las ideas. Generalmente se dice que el primero, Platón, defendió la trascendencia de las ideas. Recuerdan que se hablaba de que Platón hablaba de dos mundos, e incluso cuando se criticó a sí mismo, si bien rompió esa idea de que había, no decía que las ideas estaban dentro de los objetos, tampoco era un invento del ser humano, sino quedamos como en esa imagen, podemos ponernos de acuerdo, como si fuera una especie de conocimiento colectivo, que todos tenemos, pero que no es de nadie, ni nadie lo tiene actualizado en ningún momento, salvo que por alguna cuestión particular esté pensando qué es lo que lo constituye. La crítica histórica puede sorprendernos. Puede ser útil este modo de pensar, de oponer dos pensadores, siempre y cuando nos sirva para ubicarnos en los puntos de partida de cada uno. Como que extremizando algunas cuestiones nos permite, amplificando las diferencias, nos permite entenderlos de una mejor manera. Pero esto, o esta actitud, esta actividad de extremizar, polarizar, agrandar determinadas cuestiones, no puede resultarnos más que un juego analítico que nos sirva para profundizar el verdadero pensamiento de cada uno de estos pensadores. Ojo con quedarnos con estas imágenes deformadas de los pensamientos, que si bien en un principio nos sirve para ubicar determinadas cuestiones, luego habrá que empezar a matizar despacio, viendo con certeza académica lo que realmente cada pensador pensaba. Habría que preguntarse si realmente son opuestos si la trascendencia de Platón y la inmanencia de Aristóteles, es decir, que las ideas estén en otro lugar que los objetos o de los entes, y que en Aristóteles las ideas inieran, sean parte de los entes, si en realidad son ideas totalmente opuestas. Si son opuestas, cabría oponerlos a estos dos pensadores porque claramente estarían en veredas opuestas. Pero si no lo fueran, al menos habría que matizar esta oposición. En algún punto se puede decir que Aristóteles ha logrado transformar las ideas, los entes platónicos trascendentes, inmateriales, en ideas o estructuras trascendentales que se le llamarán formas. Es decir, ha constituido a esas ideas que estaban, como decimos, en una especie de conocimiento colectivo en principios constituyentes de cada uno de los entes. ¿Por qué ese perro particular de tu casa o ese gato particular de tu casa es ese gato, ese perro? Porque la esencia que tiene es esencia perro y esencia gato. Pero no es la misma esencia perro y gato, no es el mismo ente el perro ese que el perro que puede tener tu vecino o el gato que tenés que el gato que puede tener tu vecino. Cada uno son entes distintos y cada uno tiene modos de ser distintos. Ya vamos a ver que modos de ser es muy importante en Aristóteles.
Aristóteles va a decir que los entes son términos, o mejor dicho, que el término ente es un término análogo, no es ni unívoco y tampoco es equívoco, es análogo. Ya vamos a ver de qué se trata. Para poder pensar un poco la distinción con su maestro, para Platón las ideas seguían siendo en algún punto trascendentes a los entes materiales. Es decir, en algún punto seguían siendo exógenas, aunque no separadas del ser humano. Algo así como una especie de conocimiento colectivo, dijimos, que nos precede porque nos constituye. Estamos inmersos en una cultura. Pero no es patrimonio de nadie estas ideas, ni está en la cabeza de tal o cual persona menos que las actualice. Hasta acá lo que venimos diciendo. Para Aristóteles, esas ideas platónicas se inmanentizaron, se hicieron inmanentes, se individualizaron y se introdujeron en cada uno de los entes, podríamos decirlo, de forma muy bruta, pero que nos permite entender cuál es la idea. Pasaron a ser las estructuras formales, lo que hace que un ente sea ese ente y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace que tal ser humano sea tal ser humano? Más allá de su color de piel, más allá de su historia personal, más allá de su parentesco, y que no sea un perro, que no sea un planeta, que no sea una serpiente, su esencia ser humano, su alma racional. Nadie más que el ser humano posee un alma racional en la cuestión en la cuestión física. En el pensamiento crítico del último Platón existía una cierta exogeneidad, mientras que en Aristóteles lo inmanente es endógeno 100%. Las ideas constituyen a los entes, son su estructura ideal, lo que a su vez le permite pensar y por lo tanto decir que la verdad es lo que es y decir mentira, decir lo que es que no es o que lo que no es que es. ¿Se entiende? Al haber una esencia formal, al haber inmanentizado las formas o las ideas platónicas, la verdad va a estar en decir que lo que es y lo que no es es. Si yo digo que la pared es blanca cuando la pared es verde, voy a estar diciendo una mentira, porque la pared es blanca. Lo que es y es blanca, no es verde. Así, entonces, queda atada la concepción de verdad al conocimiento de la realidad. En Platón, podía predicar de tal o cual árbol, el árbol de tu casa, el que tenés afuera, por una referencia a la idea árbol, posiblemente en algo que llamaríamos hoy, como decimos, conocimiento colectivo, que permite conjugar los dos principios que Platón, el último Platón, dijo que eran los fundamentos de la realidad, lo uno y la díada. Nadie piensa en qué es un árbol para llamarlo árbol. De alguna manera todos sabemos que eso es un árbol y que se nos manifiesta como un árbol. Cuando decimos que eso es un árbol no estamos pensando en sus características, en su esencia. Por eso decimos que de alguna manera hay como una especie de conocimiento colectivo, una cultura que nos hace comparar eso que tenemos ahí adelante, esa realidad concreta, con esa idea que uno tiene acerca de árbol. Eso en Platón. Según su participación en la completitud o en la comparcialidad de esa idea, sería más o menos un árbol. En Aristóteles, a diferencia de Platón, que compara cada árbol, que en realidad en Platón hablamos de participación, cada árbol se encuentra inherido por la causa formal, por la idea árbol. Se bajó de alguna manera o de ese conocimiento colectivo la idea árbol y se instauró en cada árbol particular. Cada árbol es un árbol porque existe algo que lo hace ser árbol. Y esa es la razón por la que se dan nosotros como árbol y no como un perro.
En Aristóteles, la idea platónica se interiorizó en cada ente. Para finalizar este video, vayamos entonces a seguir recorriendo la idea de Aristóteles hasta el momento de su muerte. Tras la muerte de Platón hay tensiones internas en la academia, y Aristóteles decide irse de esta al no ser elegido como su sucesor. Muchos de los grandes exponentes del platonismo incluso se fueron con él. Se radicó en una ciudad llamada Artameo, donde habitaban dos discípulos muy conocidos de Platón que estaban cumpliendo la función justamente de la academia. Eran filósofos que asesoraban a un jerarca de la zona. Un jerarca que no se comportaba muy bien a las maneras de Platón, pero que en todo caso los discípulos intentaban encomendarlo, intentaban redireccionarlo. A ellos por sus servicios, el rey de la zona les dio tierras, y en esas tierras Aristóteles empezó con estos dos discípulos más otros discípulos que se habían ido de la Academia de Platón a conformar las famosas escuelas u otro intento de academia. No llegaban al nivel de academia, pero eran lugares para reflexionar. En el año 343 o 342 a.C., Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, lo elige a Aristóteles como tutor de su hijo. Su hijo Alejandro tenía alrededor de 13 años y hacia el 340 tiene que terminar asumiendo el lugar de su padre Filipo y comienza a ser este gran personaje de la historia que es Alejandro Magno. Si bien Alejandro permitió la construcción de esta gira que había sido destruida luego de que Aristóteles se había ido de la ciudad, finalmente el filósofo se terminó radicando en Atenas, pero como era, vuelvo a insistir, un extranjero para la polis de Atenas, por lo tanto, y no podía un extranjero hacerse de terrenos ni inmuebles, armó su academia en un liceo que estaba dedicado a Apolo Licio y que por lo tanto que estaba cerca de un jardín, cerca de edificios públicos, y por lo tanto se decía que Aristóteles caminaba y enseñaba a sus discípulos caminando, y por eso se lo habla de peripatético, del peripatético, porque peripato en el fondo hace referencia al sendero, ese sendero por el cual caminaba, iba y venía Aristóteles con sus discípulos reflexionando acerca de las cosas de la realidad. Nos quedaron simplemente las obras de este periodo de Aristóteles, lo que llamaremos las obras, decimos acá, esotéricas, porque eran partes de su grupo que participaba en ese liceo, contra las obras esotéricas, que son aquellas que eran las anteriores al primer Aristóteles. De las que nos llegaron, podemos destacar unos 14 libros que compendiados hacen lo que nosotros conocemos como la metafísica de Aristóteles. Tenemos después los tratados de filosofía segunda, que tiene que ver con todos los entes móviles, la física, y cursos de ética. Habría enseñado a Aristóteles unos 12 años aproximadamente, desde los 50 años de edad hasta los 62 años, hasta el momento en que fallece Alejandro Magno en el 323, y en Atenas se genera una gran rebelión antimacedónica, y como Aristóteles había sido maestro de Alejandro Magno, debe huir, y fue a una ciudad donde había unas ciertas propiedades de su abuela o de su madre, donde murió en un periodo menor a un año desde que se produjo la muerte de Alejandro Magno, ¿no? En su liceo fue sucedido por Teofrasto. Tenemos entonces la vida de Aristóteles resumida de una forma muy sencilla a efecto de poder entender mejor su pensamiento. Algunas ideas básicas que tenemos que recordar: filosofía primera como la ciencia que va a permitir el conocimiento de los primeros principios de todas las cosas, que conociendo esa o haciendo filosofía primera el ser humano por conocer esos conocimientos teoréticos iba a ser feliz, que la idea de la filosofía no está apuntando específicamente a aprender
a manejarse, a aprender a tener determinados conocimientos teóricos prácticos, sino simplemente a conocer los fundamentos y principios de la realidad. Aristóteles crea una academia similar a la de Platón, se cree en algún punto sucesor de Platón, nada más que modifica el pensamiento de las ideas desde una cuestión más trascendente, sin decir que Platón lo trascendente de sus ideas era que estaban fuera del mundo o en otro mundo, sino una especie de conocimiento colectivo, acordamos esa imagen como para entenderlo, porque no está ni separado del ser humano ni tampoco separado de la realidad y de los objetos. Y a su vez también Aristóteles marcó la historia, esto nos tiene que ver también, del pensamiento occidental. Sobre todo la reentrada del pensamiento aristotélico en la escolástica, luego de que su pensamiento haya sido perdido a lo largo de unos cuantos siglos en el mundo occidental. Terminemos este video acá y vayamos en el próximo video a pensar con más detalle algunas ideas específicas de Aristóteles. Aristóteles es un pensador complejo, por eso presento la biografía en estos primeros dos videos y en el tercer video voy a hablar específicamente de la cuestión de los primeros pasos para entender su pensamiento. Nos vemos entonces en la próxima edición.